Gustavo Asperué es de la Universidad Católica Argentina. Ustedes saben muy bien que la Universidad Católica Argentina mide la pobreza en la Argentina y cada vez que da a conocer el porcentaje de familias pobres e indigentes, el gobierno inmediatamente, el gobierno nacional, reacciona y descalifica los números que da a conocer la Universidad Católica Argentina. El tema es el siguiente. Más allá de los números que podemos discutir, si no hay un diagnóstico correcto, no se puede hacer una planificación adecuada. Y esta es la crítica que se le hace al gobierno. En la primera parte del kirchnerismo, nadie podría desconocer que bajó la pobreza y bajó la indigencia, que Kirchner, en eso Néstor, fue eficiente. Pero en el gobierno de Cristina, la pobreza y la indigencia comienza a crecer. Prácticamente los últimos 3 años de manera permanente. Por eso la Iglesia, a través de distintos documentos, a través de declaraciones públicas, comenzó a alertar sobre el crecimiento de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Hace pocos días se desarrolló la colecta de Más por Menos y los obispos volvieron a poner el acento sobre el crecimiento de la pobreza y la indigencia en la Argentina. A ver, lo que no podemos hacer es negar la realidad. Podemos discutir sobre cuántos pobres hay y cuántos indigentes, los porcentajes, pero es un país que no se puede dar el lujo de tener los niveles de pobreza y de indigencia, produciendo tantos productos como los que produce, en cantidad y en calidad. Estos son los temas que conversamos con Gustavo Asperué. Bueno, yo lo tomo como una cosa un tanto lamentable porque, digamos, yo trabajo en la Universidad Católica, no en ese proyecto, y sé que se trabaja con seriedad. Comprendo que desde el punto de vista científico, en el análisis social, en la investigación estadística, siempre puede haber discusiones metodológicas, pero es un trabajo serio y muchas veces las críticas que reciben son intentando negar la realidad de la pobreza en la Argentina. Yo creo que podemos discutir número más, número menos, pero casi es una discusión que carece de sentido preguntarnos si en la Argentina hay pobres. Así que yo lamento, no lamento la discusión académica, pero lamento la descalificación y digamos, sí, justamente eso, ¿no? La descalificación y considerar que se trata de un trabajo que, en fin, que dice cualquier cosa o no tiene valor. Esto está relacionado además con que el INDEC ya no mide pobreza. Bueno, yo creo que el observatorio, que viene trabajando en la UCA hace como ya 14 años, ha cobrado relevancia precisamente porque, bueno, la gente, los periodistas, muchos investigadores estaban acostumbrados a contar con estadísticas del INDEC, que lamentablemente o algunas se han discontinuado y otras, a juicio de los especialistas, no son confiables. Es una situación extraña, si nos la contaran, pero la estamos viviendo. Pero la estamos viviendo. Y además el ministro de Economía, Axel Kicillof, en algún momento dijo, yo no sé cuántos pobres hay, pero no me parece que sea un dato relevante. Sí, bueno, por eso lo que te decía antes, me parece lamentable porque lo primero para hacer frente a un problema es reconocerlo. En realidad no hay solución sin diagnóstico. Sin diagnóstico. Yo no creo que ellos crean que no hay pobres, me parece un trabalengua decir. Pero es, aunque fuera simplemente un discurso político, por la galería, digamos que no hay pobres, no sé cuál es el dato, no es importante, digamos, distrae la atención del verdadero debate que tenemos que dar. No, y además genera una provocación a la sociedad. Sí, claro. Exactamente, es un poco irritante. Sí. Ahora, la pobreza está asociada con la falta de recursos, pero hay otras miradas que dicen que en realidad la pobreza no es un problema de falta de recursos. ¿La tuya cuál es? Bueno, la falta de... En primer lugar, la riqueza, que es la otra cara de la pobreza, ¿no? Es decir, la condición de una comunidad próspera no depende principalmente de recursos naturales, ¿no? Nosotros estamos convencidos y de alguna manera la economía como ciencia confirma esto, que la fuente principal de riqueza es el ser humano, su inteligencia, su capacidad creativa. Si es que encuentra el modo de cooperar socialmente y aumentar la productividad de su trabajo mediante la división del trabajo, el comercio, el ahorro y la inversión. El problema de la pobreza, de las personas pobres en países como el nuestro, es que no logran un grado de trabajo y de productividad que les permitan
obtener los medios necesarios para una vida mínimamente digna. Pero Yo eso te no es decía, porque falten recursos naturales. Recursos naturales. Yo te decía esto porque yo reitero mucho lo de la posición de Amartya Sen, que fue Nobel de Economía. Exacto. Él dice, en realidad la pobreza hay que analizarla como una falta de libertad y una falta de posibilidades. Bueno, Lo que la gente necesita es poder desarrollar sus capacidades, que son innatas, esto lo dice cualquier concepto básico de antropología, para poder progresar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, no tenemos que preguntarnos por qué hay pobreza, que era la condición natural de la mayor parte de la humanidad durante casi toda la historia, sino cómo se genera prosperidad. Y la clave es el ser humano, un poco en la línea de lo que dice Sen, es decir, ¿cómo hacemos para liberar esa energía y esa capacidad creativa que está también en esos que llamamos pobres y que están excluidos o muy poco integrados a las redes de producción, de intercambio, de comercio, de emprendimiento? Sí, yo creo que acá hay una serie de problemas, de trabas y de dificultades que están impidiendo que las personas pobres, en lugar de estar relegadas a una situación pasiva, pasen a ser protagonistas de su propio desarrollo. A ver, si entiendo, vos lo que estás diciendo a veces, los sistemas económicos excluyen a mucha gente. Y después de excluidos llega el Estado, el mismo que lo excluyó con el plan económico, y le dice, mire, como usted es un inservible, le voy a dar un plan social. O sea, dos males, un sistema económico injusto y después una mirada de inferiorización al ser humano. Bueno, ¿y en qué consiste la injusticia de ese sistema económico, no? Desde mi punto de vista consiste en, sobre todo, en la arbitrariedad legal, administrativa, en los excesos impositivos, en la ineficiencia burocrática, que ponen una carga pesadísima, sobre todo en las personas más pobres, para trabajar, emprender. Todos nosotros conocemos, por ejemplo, el fenómeno de la informalidad. Sí. Gente que trabaja mucho, que muchas veces sus productos, sus servicios son de calidad, tienen clientes que voluntariamente le compran. Y dice, ¿y por qué no se formaliza que podría tener muchas más oportunidades de clientes, de socios, de crédito, de crecimiento y por lo tanto de mejora en su calidad de vida? Porque es imposible. Claro. Porque los costos de formalizarse para ese pequeño emprendedor que no tiene tantos conocimientos o su escasez de capital, el no tener suficientes contactos y el tipo de emprendimiento que hace, digamos, el costo que le ponemos encima hace que sea imposible esa formalización. Claro. El otro punto central es el tema del ahorro y de la inversión, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo humano se vuelve más productivo gracias a la inversión en maquinaria, tecnología, conocimiento, etcétera. Eso supone no solamente ahorrar, sino tener una perspectiva de futuro. ¿Cuándo nos interesa emprender, arriesgar con una perspectiva de futuro? Bueno, cuando hay un contexto que me permite pensar que mi esfuerzo va a valer la pena y no que no sé qué va a pasar mañana o si en el caso de que logre algo me lo van a quitar o si estamos esperando turbulencias, cambios de un día para el otro en las políticas que nos rigen. Así que toda una situación institucional muy hostil para el emprendimiento, para el trabajo y para la inversión. Yo diría en general, pero ¿quiénes son aquellos a los que ese contexto les hace realmente imposible o insoportable poder acceder a trabajar, emprender y progresar? Y especialmente a los que están peor. Claro. No hay que engañarse. O sea, vos sos de aquellos que plantea una mirada diferente hacia aquellos pobres, porque hay gente que también los estigmatiza y dice son vagos, y hay que estar manteniéndolos. Porque ¿qué dice la gente en el fondo? A ver, hoy lo mantengo al padre, mis hijos lo mantendrán a sus hijos, mis nietos a sus nietos. Entonces es un sistema que se transforma en algo perverso. Bueno, primero, digamos, las generalizaciones en todos los ámbitos son negativas y acá también. Vagos hay en todos los estratos sociales y habrá seguramente también personas que se aprovechan de subsidios y demás como una excusa para no trabajar, incluso entre las personas pobres. Pero acá hay un punto que a veces olvidamos, ¿no? Aún algunas de esas personas que se los llama vagos, que no son la mayoría ni mucho menos, debemos preguntarnos como sociedad, a los que supuestamente nos enorgullecemos de trabajar, y si no tenemos parte de culpa de haberles hecho daño, ¿no? Con la intención de ayudarlos, porque con buena intención se puede hacer daño.
Por ejemplo, el asistencialismo es un esquema que puede estar inspirado en la buena intención, sí, pero que hace daño, porque no fomenta la cultura del trabajo, no fomenta la iniciativa personal, la asociación con el otro, la confianza, fomenta la dependencia. Bien, vos no estás descalificando el asistencialismo, sino que estás diciendo que es un primer paso, pero que necesita de otros que se den posteriormente. De todas maneras... Digo, aclaro esto porque puede pensar la gente que estoy entrevistando a alguien con una insensibilidad social enorme. Sí, yo eso te agradezco la aclaración y lo entiendo perfectamente. Pero de todas maneras yo invito a pensar lo siguiente. Si somos sinceros, siempre decimos eso, bueno, el asistencialismo tiene que ser una cosa de emergencia, pero tiene que terminar, más o menos el discurso que acepta todo el mundo. La pregunta es por qué no termina. Y la pregunta es por qué se incrementa. Sí. Y la pregunta es por qué las personas, la inmensa mayoría de las personas a las cuales ponemos en ese esquema, no tienen otra perspectiva mejor que seguir ahí. Entonces, alguna pregunta tenemos que hacernos acerca de si alguna de las cosas que estamos haciendo, con la mejor de las intenciones, que yo no quiero juzgar, no están siendo contraproducentes. A ver, yo lo voy a poner en otros términos. Si hoy el Estado le pregunta a aquel que recibe un subsidio, ¿esto es lo único que espera usted de mí? Seguramente le va a decir no. Esto es lo mínimo que espera usted. A ver, en el fondo lo que quiere la gente cuando nace en la Argentina es decir, quiero una escuela, quiero atención sanitaria y oportunidades sociales. Y todo lo demás lo hago yo. Exacto, pero el punto de las oportunidades, ahí hay una gran responsabilidad del gobierno. Sí, por supuesto. Es decir, las oportunidades... yo vuelvo a este tema, ¿no? Las oportunidades, por ejemplo, para trabajar, invertir y formalizar el trabajo que hoy hacen los pobres. Ahí el gobierno lo que tiene que hacer es quitar trabas. Claro. Y solamente lo pueden hacer los funcionarios públicos que las pusieron. Claro. Reglamentaciones y impuestos excesivos, etcétera, Claro. etcétera. Ahí hay una tarea. O sea, primero, como dice ese axioma de la medicina, primero no dañar, después vemos si queremos ayudar. Bien. Ahora tenemos un esquema que está dañando. Está dañando. Exactamente. Sí, es real. Porque en el fondo la gente también quiere pertenecer al mundo formal, pero como vos decís, la maraña jurídica, las trabas y los costos son tan altos que en definitiva, porque a ver, tampoco la gente quiere hacer todo un esfuerzo y decir, mire, la mitad del año todo lo que usted genere se lo va a tener que dar al Estado. Porque a veces no es ni siquiera la mitad es lo que le pasa a la mayoría de la gente que trabaja, así que la mitad de lo que produce, sí, se lo lleva el Estado, más o menos debemos andar cerca de ahí. A veces es directamente imposible. Imposible. Uno dice, a ver, este local de este señor con su tío y con sus dos sobrinos que están fabricando ropa y que tienen clientes, formalicémoslo, hagamos la cuenta, imposible. Imposible. Un año de trámites, no, la gente no... Realmente imposible. Esto de la pregunta que vos decís, ¿por qué entonces sigue siendo pobre? ¿Hay alguien que puede llegar a estar interesado? Yo siempre tengo la respuesta de Dambrisa Moya, doctora en Economía de África. Nació en Zambia. A ver, Zambia son como la Villa Miseria nuestra hecha país, ¿no es cierto? Sí. Se doctoró en Economía en Oxford y después fue a Harvard. Cuando volvió... pidió los datos de la cantidad de ayuda internacional que había recibido África y miró la realidad de la sociedad que ella había dejado cuando se fue a estudiar. Se dio cuenta que nunca África había recibido tanto dinero de ayuda internacional y que la gente era más pobre de lo que era. Exacto. Llegó a una conclusión. Primero, ¿para qué sirve una transferencia directa? Para la corrupción política, y segundo, para empobrecer y embrutecer más a la gente. Entonces hizo una experiencia, dijo, agarremos un grupo de gente. En vez de planes sociales o asistencia, le demos un abanico de oportunidades. El que quiera poner una fábrica de queso artesanal, la ponga. El que quería tener gallinas ponedoras, pongan huevo, chancho, lo que fuese. Después de entregarle toda esa posibilidad, los analizaron en los 5 años posteriores. Y la gente se había crecido en consumo, crecido en ingresos y además tenía capital ahorrado. Totalmente de acuerdo. Es decir, el caso de África y la ayuda externa es un ejemplo ilustrativo de lo que hace más de medio siglo los países desarrollados y los organismos internacionales están haciendo, mayoritariamente generando fracaso, generando aumentos de burocracias locales, pero no desarrollo genuino de la comunidad. Está bien. Favoreciendo gobiernos corruptos. Sí. Es decir, haciendo todo lo contrario de crear condiciones favorables al trabajo, al emprendimiento, la asociación, el comercio, sin duda. Y eso que pasa a nivel internacional con África y otros países, dentro de los países se replica de la misma manera. Es decir, el esquema asistencialista, que no es decir,
buena parte de la humanidad que ha salido de la pobreza lo ha hecho a través de la empresa, el ahorro, la inversión y el comercio. Es así. Gustavo Asperue, muchas gracias por venir a conversar con nosotros y además por el mensaje que dejás, que sí, yo creo en la persona, no en los planos sociales ni en los sistemas económicos, creo en la persona, pero denle libertad y oportunidades para que pueda ser persona. Exactamente, y los pobres, si logramos liberar su capacidad creativa, nos van a sorprender. Yo estoy convencido. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro.